¿Por qué la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento de fenómenos como los sismos? Pues la estadística permite identificar patrones y tendencias en datos sísmicos, ayudando a predecir futuros eventos y mejorar la construcción de estructuras resistentes. Con el análisis de datos históricos se pueden tomar decisiones informadas para mitigar los riesgos. ¿Cómo pueden las medidas estadísticas ayudar a determinar las causas y consecuencias de un problema? Pues las medidas estadísticas ayudan a revelar relaciones causales entre diferentes variables. Por ejemplo, un análisis muestra una compensación entre una baja resistencia del suelo y el colapso del edificio. Se puede inferir que en esta característica es una causa probable del problema. ¿En qué forma un estudio probabilístico puede sobre un fenómeno resultar útil para explicar otros fenómenos similares? Los estudios probabilísticos permiten generalizar los hallazgos a situaciones similares. Por ejemplo, si se determina la probabilidad de que un edificio construido en un suelo arcilloso se derrumbe, pues después de un sismo, cierta magnitud de esta probabilidad puede aplicarse en otras construcciones en condiciones genealógicas similares. A partir del siguiente texto se reúne una cantidad de datos vistas en la siguiente tabla, las cuales vamos a interpretar desde la perspectiva y desde la probabilidad y la estadística. Para visualizar mejor los datos dados anteriormente en la tabla, realizamos un histograma de resistencia de la compresión del suelo, donde en una tabla de barras se puede ver y apreciar mejor la frecuencia y la resistencia dada con los siguientes datos. De la misma forma, la dispersión, profundidad del nivel freático versus la resistencia del suelo, donde se puede apreciar mejor los datos con cada uno de los puntos dados en el plano. Y el último, de dispersión de magnitud del terremoto versus el número de réplicas, donde también se puede apreciar mucho mejor la información de cada uno de los datos. Algunos cálculos utilizados fueron los siguientes para encontrar la media, la mediana y la moda y la desviación estándar del número de habitantes. A continuación se podría observar también la media de tendencia central y dispersión de resistencia del suelo. Los datos dados fueron los siguientes y fueron los obtenidos a continuación. Se analizó la relación entre magnitud de los terremotos y el número de réplicas que tuvieron. Los datos de las réplicas fue el primer terremoto con una magnitud de 5,4 y fueron 23 réplicas. Podríamos ver hasta el quinto terremoto y los gráficos que mostré anteriormente explican mejor si hay una evaluación entre la magnitud y las réplicas. Luego de observar todos los datos y las gráficas, podemos dar las siguientes conclusiones, como la información poblacional. En las medidas de tendencia central y dispersión ayudan a entender la distribución de la población en la zona afectada, lo que puede ser útil para evaluar la vulnerabilidad social ante desastres. La resistencia de los suelos son los resultados que muestran una variabilidad significativa en la resistencia a la compresión de un suelo, lo que podría indicar zonas de debilidad estructural en el histograma que refleja una posible falta de homogeneidad en el terreno. Relación suelo-nivel freático. El gráfico de dispersión indica que puede haber una compensación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo, lo que sugiere una necesidad de estudios geológicos más detallados en las zonas de alta humedad, y su magnitud de terremotos y réplicas, que aunque no se observó una relación directa entre la magnitud y el número de réplicas, en este caso se destaca la utilidad de este análisis para preparar estrategias de mitigación de riesgos. En conclusión, la estadística no solo facilita la evaluación de las causas de un problema, sino que también permite tomar decisiones fundamentales para la prevención de desastres y mitigación de riesgos en proyectos de ingeniería. Reflexionando con las últimas preguntas, en las cuales nos preguntaban por qué la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento del fenómeno como los sismos, pues podemos responder que la estadística permite identificar patrones y tendencias en datos sísmicos, ayudando a predecir los futuros eventos y mejorar la construcción de estructuras resistentes. Con el análisis de datos históricos se pueden tomar decisiones informadas para mitigar riesgos. La segunda pregunta nos decía cómo pueden las medidas estadísticas ayudar a determinar las causas y consecuencias de un problema. Yo respondería que las medidas estadísticas pueden revelar relaciones causales entre diferentes variables. Por ejemplo, si un análisis muestra una compensación entre una baja resistencia y un suelo y el colapso del edificio, se puede inferir que esta característica es una causa probable del problema.
En la tercera y última pregunta nos mencionan que en qué forma un estudio probabilístico sobre un fenómeno puede resultar útil para explicar otros fenómenos similares. Yo respondería de la siguiente manera, pues los estudios probabilísticos permiten generalizar hallazgos a situaciones similares, por ejemplo, si se determina la probabilidad de que un edificio construido o en el suelo arcilloso se derrumbe después de un sismo de cierta magnitud, esta probabilidad puede aplicarse a otras construcciones en condiciones geológicas similares. Por último, les menciono 7 conceptos estadísticos aplicables a el trabajo que mostré anteriormente. Entre estos se encuentran el análisis descriptivo, series de tiempo, distribución de frecuencias, regresión lineal, probabilidad, interferencia estadística y análisis de evaluación. Eso es todo, muchas gracias.